Bienvenido a Salud es Vida. En esta oportunidad vamos a tener al doctor Valentín Sáenz, quien es pediatra con máster en neurología infantil y especial en formación académica en neurofisiología aplicada en electrocefalograma, videoelectrocefalograma, así como en el tratamiento de la epilepsia infantil. Tiene máster en sueño de fisiología y medicina realizada en España, máster en psiquiatría del niño y del adolescente en la Universidad de Barcelona, España. Además tiene diplomado en neurociencias del sueño infantil. Tiene cursos internacional de la Liga Internacional contra la Epilepsia, más conocida como ILAE, por sus siglas, International League Against Epilepsy. Tiene más de 10 publicaciones sobre trabajos realizados acerca de epilepsia, ponente en más de 20 congresos con presentaciones de distintos temas en relación a sus especialidades, y el Dr. Sáenz ha sido premiado más de 7 veces a lo largo de su carrera. Así que, ¿quién mejor que él para hablar sobre esa relación que hay entre la epilepsia y el sueño? ¿Qué tipo de relación hay? ¿Qué tipo de sueños tienen esos niños, los que son diagnosticados con esta enfermedad como es la epilepsia? Así que, sin más preámbulos, comenzamos de una vez con el doctor Valentín Sáenz desde Caracas, Venezuela. Salud es vida. Bueno, estamos en presencia con el doctor Valentín Sáenz desde Caracas, Venezuela. Doctor, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Para nosotros, para mí, es un honor tenerlo aquí, sobre todo porque su especialidad y el tema de hoy van específicamente de la mano, y sobre todo esa estrecha relación que hay entre la epilepsia y el sueño, como epileptólogo y como especialista en el sueño. Así que, para comenzar, doctor, vamos a que nos dé una breve explicación. Yo le dije breve, pero usted tómese el tiempo que tenga que hacerlo. Como epileptólogo, porque también es neuropediatra, o sea, tiene esa especialidad, pero la parte de epilepsia, usted es epileptólogo, va más de lleno, va más directamente hacia la misión de descubrir qué es lo que pasa fisiológicamente, doctor, anatómicamente, en el cerebro, cuando se diagnostica la epilepsia. Sobre todo, doctor, porque muchas personas confunden convulsiones con epilepsia. Y eso hay cierta diferencia. Así que adelante, doctor. Bueno, respondiéndote esa primera pregunta, y después pues empezamos a meternos de lleno en lo que es epilepsia y sueño, porque hablar de estas dos cosas de manera simultánea. Yo diría, bueno, ¿van a tratar dos problemas o vamos a tratar un solo problema? Y la idea es encontrar dónde se eclipsan las dos cosas. Entonces, para darle respuesta a tu pregunta, realmente cuando uno habla de convulsión está hablando del evento. Es como decir, tuvo una crisis de dificultad respiratoria. Bueno, eres asmático, tuvo una crisis de dificultad respiratoria. Eso no define por sí solo el asma, que es una enfermedad crónica. Pues lo mismo ocurre en epilepsia. Como dice, tuvo una convulsión. El término adecuado quizás no sería utilizar el término convulsión, sino crisis epiléptica. ¿Por qué digo crisis y no convulsión? Traducimos del inglés seizures como convulsión, y realmente el término correcto es crisis, porque hay crisis convulsivas y crisis no convulsivas. Por ejemplo, el paciente que tiene una crisis de ausencia simplemente se desconecta, no responde a los estímulos, pero no está convulsionando porque no hay un fenómeno motor. Y uno habla de convulsión cuando hay un fenómeno motor asociado a ese trastorno del estado de conciencia. Entonces, cuando uno habla de crisis, bien sea convulsiva o no, está hablando de un evento. Pero cuando ya habla de epilepsia, está hablando de una enfermedad en la cual el paciente tiene una predisposición a tener crisis de manera espontánea. Porque tú me puedes decir, no, doctor, pero es que yo una vez me intoxiqué con un medicamento y convulsioné. ¿Soy epiléptica? No. Tú convulsionaste a consecuencia de esa intoxicación, pero tu cerebro no tiene ninguna enfermedad y por tanto no tienes tendencia a convulsionar si no pasa algo. Pues tú puedes convulsionar, te digo, por una intoxicación, por un traumatismo craneoencefálico, por un evento agudo. Pero después pasa ese evento y tú más nunca tienes crisis, tú no eres epiléptica, o mejor dicho, tú no tienes epilepsia. Pero claro, si de manera espontánea tú tienes crisis y esas se repiten, entonces tú tienes tendencia. Y por eso la definición tradicional de epilepsia era 2 o más crisis. ¿Por qué 2? Porque había un 30% de pacientes que tenían un evento único en su vida y no tenían epilepsia. Ya después del segundo evento, las posibilidades de tener un tercero llegaban al 70%.
Entonces, claro, ya tú tenías una predisposición espontánea y en cualquier momento, sin que ocurriese nada, tú pudieses tener una crisis. Esa definición cambió a partir del 2017 y ya con un solo evento, pero si tienes algo adicional, bien sea una lesión en tu cerebro, un antecedente en el cual tu cerebro potencialmente pudo haber sido dañado, o tienes una de las exploraciones paraclínicas, bien sea el electro o la resonancia patológica, que dicen este paciente tiene riesgo de tener un segundo evento, ya definen la enfermedad epilepsia. Y epilepsia no es retardo mental, epilepsia no es nada contagioso, es simplemente que tu cerebro hay un descontrol eléctrico y por tanto tú tienes predisposición a tener crisis epilépticas de manera espontánea, que pueden aumentar esa predisposición en algunas circunstancias, pero aunque no pase nada, tú tienes esa predisposición y esa predisposición tiene que ver con el control eléctrico de la corteza cerebral. Hay un grupo de neuronas que pierden el control eléctrico y hacen una descarga eléctrica sincrónica, no una neurona sola, un grupo de neuronas de un área de corteza cerebral suficiente como para generar un evento clínico. Y el evento va a cambiar, va a variar dependiendo de cuál es esa área del cerebro. Porque si esa área del cerebro es un área motora, tendrá un fenómeno motor. Pero, por ejemplo, si esa área del cerebro que tiene el problema eléctrico es el área olfatorio, tu crisis epiléptica simplemente sería la percepción de un olor desagradable que solo percibes tú. O un fenómeno visual o un fenómeno psíquico. Como decir, esta situación yo ya la he vivido, que es lo que llamamos el déjà vu. El déjà vu de los franceses, que es el fenómeno de lo ya visto. Y está también el déjà entendu, que sería de lo ya escuchado. Que a lo mejor tú tienes esta sensación en este momento, entras en una situación que dice, ya va, esta entrevista yo ya la hice. Y te diría tu asesor, no, tú esta entrevista no la has hecho, es que juraría que yo ya la hice, como que esto ya yo lo he vivido. Y esa puede ser la única manifestación de una crisis epiléptica. Doctor, y dijo algo bastante importante, inclusive crucial, porque ha dicho que desde el 2017, ya con una sola crisis convulsiva, si no hay que ver si no hubo evento clínico. Es decir, ¿por qué le digo esto? Porque quizás muchas mamás, sobre todo primerizas, mamás desinformadas que lo hacen inconscientemente, le da una fiebre al niño o a la niña, convulsiona, no, esa fue por la fiebre, llaman al pediatra, no, ese seguro que es la fiebre, y se pasa el evento, y se quedan en casa, no hacen ese examen exhaustivo. ¿Cree usted que por ir por lo más bajo, por lo más común, que también hay convulsiones o crisis convulsivas por una simple fiebre, la mamá se debe quedar en casa? ¿Cuál es el protocolo a seguir? Mira, de hecho, como toca decir, la convulsión febril no es diagnóstico de epilepsia, aunque tenga más de 2 eventos, porque fíjate que no son eventos espontáneos, ocurren en el contexto de un proceso febril, y el mayor porcentaje de los pacientes que tienen convulsiones febriles simples llega a una edad en que dejan de tenerlo. Obviamente hay que evaluar el niño porque esa convulsión febril puede ser causada en ese momento porque el paciente tenga una infección del sistema nervioso central. O sea, el niño tiene que ser evaluado para ver por qué tiene fiebre y ver si esa causa de la fiebre también está generando una convulsión. Por ejemplo, si yo tengo una encefalitis, puedo tener fiebre y hacer una convulsión. Entonces tienen que evaluarlo y el médico tiene que decir si hay algo de esto. O, ojo, también puedo tener fiebre porque tengo pues una infección en el oído y no tengo una infección en mi sistema nervioso central y mi cerebro tiene una predisposición a convulsionar con la fiebre, que está relacionado con la edad, porque la convulsión febril tiene un rango de edad, porque es un cerebro inmaduro y que responde de esa manera, pero llega a una edad en la que se cura. Entonces, claro, las convulsiones febriles recurrentes, repetidas, no hacen diagnóstico de epilepsia, al menos de que el paciente presente un evento sin fiebre. Entonces ahí el diagnóstico de convulsión febril cae al suelo, ya no se mantiene. Ok, excelente. Es buena esa aclaratoria. Ahora, doctor, hay tipos de epilepsia. Vamos a hablar ya del diagnóstico, ¿no? Hay tipos de epilepsia. ¿Ok? ¿Cuáles serían esos tipos de epilepsia? Mira, la primera forma de identificarla es por si son focales o generalizadas. ¿Qué quiere decir focal? Es que es un área única del cerebro la que tiene el descontrol eléctrico. Entonces la manifestación va a corresponder a esa área del cerebro. Como decía antes, pues si es olfatoria, si es visual, si es motora, pues
pues tendrá esa manifestación. Y tendrá las epilepsias generalizadas, en la cual la descarga eléctrica ocurre en toda la corteza cerebral de manera simultánea. Entonces ya tenemos una gran subdivisión en focales y generalizadas. Y después también podemos diferenciarlas por la causa. Porque hay epilepsias que son de naturaleza genética, pero hay epilepsias que no son genéticas, son la consecuencia de una lesión adquirida. Le llamamos estructurales, metabólicas, porque hay una lesión estructural en mi cerebro. Y hay ocasiones en las cuales también decimos criptogenética o de causa desconocida, porque no sabemos cuál es la causa, que investigamos y no logramos llegar a la causa y que entonces queda en un cajón desastre desconocida por el momento. Pero de esa manera clasificamos en dos grandes grupos, si son focales o generalizadas, o si son genéticas o no genéticas, para dejarlo de manera muy sencilla. Ok. Ahora, yo me voy, entonces vamos a la madre, vamos al origen, porque siempre mientras más activemos la salud preventiva, muchísimo mejor. Vamos a la parte ¿me escucha bien, verdad? Perfectamente. Ok. Hay muchos equipos súper sofisticados, yo hablo a nivel de ginecostetricia, ¿no? Para evidenciar muchas patologías a nivel de feto. Le pregunto, ¿esos factores genéticos se pudieran ver dentro del proceso de gestación, doctor? Mira, claro que se pudiesen ver si tú haces un estudio específico para ello. Porque para buscar enfermedades genéticas, tú también tienes que tener una orientación de qué estás buscando. Porque realmente la biología molecular todavía no puede hacerte un diagnóstico de todas las enfermedades simultáneamente. Entonces existen paneles. Yo hago un panel para enfermedad neurológica, trastorno del neurodesarrollo, entonces ya investigo pues, miles de genes. Porque la gente piensa que con hacerme un cariotipo o me hicieron la miocentesis, yo no tengo nada genético. No, tú con la miocentesis lo que evalúas son los cromosomas. Es decir, que evalúas simplemente un cromosoma que si tiene una forma normal y si tiene el número de cromosomas. Pero dentro de cada cromosoma hay billones de genes. Entonces la ciencia ha avanzado mucho más y entonces ya tú puedes buscar genes. Y claro, no es lo mismo que yo busque sabiendo qué enfermedad estoy buscando o qué grupo de enfermedades, si son neurológicas, si es epilepsia, si es trastorno del neurodesarrollo, una en específica. Obviamente, si tú me dices, bueno, es que tuve un primer hijo que tuvo esto, bueno, si ya tienes el diagnóstico del primer hijo y tú quieres buscar eso en el segundo, sí lo puedes hacer en útero, prenatalmente. Entonces va a llegar el día, y eso llegará, y no estamos muy lejos, que cuando tú nazcas te harán un estudio genético y te dirá, mire, usted tiene riesgo de que a los 20 años pues, comience con una epilepsia, o que de los 40 años te mueras de cáncer de colon. Tú dices, pero si acaba de nacer. Sí, pero tiene riesgo inmediato porque tiene marcador genético y tú podrás planificar tu salud desde que eres un recién nacido, de qué cuidarte y de qué momento estar prevenido. Increíble. Eso debemos estar muy cerca, estoy completamente segura de eso. Doctor, hay muchos mitos y hay muchas también mitos o realidades, usted lo va a decir. Cuando hay el evento, cuando hay esa crisis convulsiva, ¿ok? Las personas que están en su alrededor, primero hay un impacto porque por el tipo de movimiento que hace es incontrolado, pero hay muchos mitos de decir que si se le mete el dedo en la boca, que si se le saca la lengua, que si se pone volteado. ¿Cómo debe ser? ¿Cómo nos debemos comportar? Mira, sí, esto es una cosa que yo incluso cuando doy clase en la universidad se lo digo a los estudiantes de medicina siempre porque todo el mundo tiene una opinión, todo el mundo y realmente yo siempre les ponía el ejemplo, si tú estás, mi estudiante de medicina, estás en la calle y pasa esto, van a decir, tú que estudiaste medicina y la gente que estás estudiando y no saben qué hacer. El manejo de la vía respiratoria es muy importante porque hay un mito de que la gente se puede tragar la lengua, y eso es un mito porque la lengua es un órgano fijo al piso de la boca, no es que te lo puedes tragar. Y muchas veces se cometen errores, primero por querer meter las manos dentro de la boca del paciente. Eso nunca se hace porque el paciente durante una crisis puede cerrar y generarle una lesión al que metió el dedo y amputarle incluso el dedo. Entonces, no, también hay que abrir la boca a la fuerza con una cuchara y te parten los dientes, no. Entonces, el manejo correcto es primero tranquilidad, aflojar si tiene ropa muy ceñida, fijarse en la cara del paciente. Si tiene un cuerpo extraño en la boca, por ejemplo, si la crisis ocurrió cuando estaba comiendo o tenía algo en la boca, hay que tratar de retirar eso
lo más rápido posible, y si es con los dedos, porque no tiene otra herramienta, con mucha rapidez, simplemente para extraer lo que tenga en la boca para evitar la broncoaspiración. Si no hay nada en la boca, lo que queremos hacer es evitar que el paciente se muerda la lengua o el carrillo, entonces colocamos algún utensilio que tengamos a mano que no se pueda fragmentar. Lo del lápiz, la paleta, eso no, porque con la mordida se puede fragmentar y las astillas pueden hacer más daño. Entonces colocar algo suave, que puede ser un tipo de tela o alguna goma, entre los dientes para evitar que el paciente cierre completamente la boca y se vaya a morder. Lo otro es rectificar un poco el cuello, que es extender un poco hacia arriba para que la vía respiratoria quede recta y pueda respirar con más tranquilidad. Y tumbar al paciente en una superficie blanda, generalmente de lado, hacia el lado izquierdo, porque el paciente durante la crisis puede vomitar, y si estoy boca arriba puedo aspirar el vómito y hacer una broncoaspiración. Entonces la idea es permitirle, si yo tengo la cabeza un poquito hacia arriba, mi vía respiratoria está más recta, voy a respirar con más tranquilidad, no me voy a lastimar la boca, y estoy en una posición que si vomito, pues no voy a broncoaspirar. Una vez hecho esto, hay que tratar de ver todo el tiempo, estar de cara al paciente para ver la cara del paciente, porque a veces nos queremos colocar y ni siquiera le estamos viendo la cara al paciente y no sabemos qué está ocurriendo, porque el paciente se va poniendo morado en la medida que no respira, y tengo que estar viendo qué hace, porque el médico después me va a preguntar, tenían los ojos abiertos, los tenía cerrados, hacia dónde los desviaba, estar muy pendiente de qué hace el paciente, mueve un lado, no mueve un lado, qué es el lado que está moviendo, qué tiempo lleva la crisis, y si dan 5 minutos y el paciente no paró la crisis sola, yo tengo que buscar ayuda, ya estar buscando trasladar al paciente, porque las probabilidades de que esa crisis se haga prolongada ya empiezan a ser altas, porque hay mecanismos de autolimitación y la mayor parte de las crisis paran en forma espontánea antes de los 5 minutos. Pero si pasado ese tiempo no ha parado, yo tengo que ya empezar a decirle, si tengo a alguien a mi lado, llama a una ambulancia, necesito trasladar a este paciente porque esta crisis no ha parado, tengo que ir a un lugar donde paren esta crisis, porque el daño cerebral va a aumentar en la medida que la crisis se haga prolongada, y después incluso la posibilidad de parar la crisis va a ser más difícil cuanto más tiempo haya parado la crisis en actividad. Entonces, ese es el manejo fundamental que tiene que hacer cualquier persona que está en presencia de un paciente que convulsionó. Y otra cosa es el después, porque a veces la convulsión ya paró y está todo el mundo alrededor de mí gritando, llorando, y es como que tú despiertes de un sueño y cuando abres los ojos te encuentras alrededor a todo el mundo llorando y gritando. Imagínate el susto que te das. Pues eso le pasa al paciente que despierta una crisis. Ya estoy confundido, porque después de una crisis tú te despiertas confundido porque tu cerebro tiene un agotamiento y va recuperándose gradualmente, pero en esa recuperación gradual, y sobre todo si es un niño, el miedo que puede sentir al ver a su madre, que es su figura de confianza, de seguridad, llorando, gritando, el bebé piensa, estoy muy mal, porque mi mamá está muy mal, yo debo estar muy mal. Claro. Entonces en ese momento, en el momento para, tranquilo bebé, o tranquilo señor o señora, está bien, tuvo una crisis, pero ya está bien, la vamos a ayudar, o si es la madre, pues tranquilo, estoy contigo. Darle tranquilidad hasta que el paciente se recupera completamente. Ese sería el manejo de manera simple, sencilla. Doctor, en los niños en cualquier momento están en su, que si corriendo o en la escuela están dentro de un pupitre o están, en fin, nunca están quietos, vamos a decirlo así, ¿no? Y esto no avisa, claro, usted ya sabe que ya el niño cuando va creciendo se va conociendo, ¿no? Se va conociendo y ya va como sintiendo que algo va a venir, ¿ok? Eso dependiendo del caso. Si está, por ejemplo, en una silla, si está en un sitio, hay que dejarlo colocarlo en el piso, colocarlo en un sitio más cómodo, con una posición como ya usted lo explicó. ¿Cómo que debemos hacer? Sí, mira, es que esta crisis te puede dar en un pupitre, te puede dar en una silla, te puede dar en el autobús. Entonces siempre hay que ver qué tengo al lado y para colocar al paciente en una posición cómoda y segura, porque el paciente se puede sacudir y dependiendo de esto yo, pues puedo empezar a tener lesiones por la convulsión. Por ejemplo, estoy en un baño, en el baño hay muchos lugares de peligro donde pues, puedo hacer daño. Entonces siempre lo más adecuado, si tengo una superficie plana, si estoy en una cama, pues bien, si puedo juntar 2 sillas, si es una silla reclinable, la reclino, pero tratar de colocar al paciente en una superficie blanda y extendido sería lo ideal, de manera que yo pueda manejar
la vía respiratoria. Si estoy en el agua, es otra cosa importante, porque también la crisis puede dar, como tú lo acabas de decir, en cualquier Sí, situación. sí. Entonces siempre tenemos que cuidar la vía respiratoria, eso es lo fundamental, y que no me lesione durante las crisis. Ok, vamos a lo más esperanzador y yo estoy segura que así es. Tratamientos, doctor. ¿Qué pronóstico tiene ese niño? ¿Qué calidad de vida ya hoy en el 2021 tenemos para esas familias? Mira, realmente el pronóstico en la mayor parte de las epilepsias es bueno, porque inclusive un 60% tú lo logras controlar con el primer fármaco que tú utilizas. Y lo que ha avanzado la ciencia no es a inventar medicamentos más potentes, no. Lo que ha tratado de hacer la ciencia es cada día crear medicamentos con menos efectos secundarios, con mayor tolerabilidad, y eso hace que el paciente pues tenga mejor cumplimiento del tratamiento. Y sobre todo en el caso de los niños, que yo sé que eso genera mucha aprensión en los padres, el riesgo de que el medicamento le haga más daño que las crisis, todo eso se ha minorado. Y hoy en día hay medicamentos que son muy seguros, inclusive en niños, en cerebros en desarrollo, para evitar que ese medicamento genere un daño peor que la epilepsia. Entonces, en ese sentido, pues tenemos medicamentos muy buenos, con buen perfil de seguridad, que en un porcentaje muy alto van a ser capaces de controlar las crisis. Pero bueno, ese es el lado bonito de la historia, que pues, el 60% lo voy a controlar con el primer fármaco, pero voy a tener un grupo de pacientes que generalmente pues, puede llegar pues, al 20%, que no van a responder a ningún fármaco. Y ahí cuando se nos pone complicada la situación, y es en ese momento que tengo que recurrir a otras estrategias de tratamiento, y para eso existen cosas que la gente pues, no está al corriente de ello, que hay incluso cirugía para la epilepsia. La epilepsia tiene la posibilidad de ser tratada quirúrgicamente también. Entonces es otra de las cosas que deben estar informados todo el mundo, de que no solo son fármacos, existe la cirugía, existen estimuladores cerebrales profundos, existen estimuladores del nervio vago, existen dietas especiales e incluso tratamientos con sustancias químicas que no todavía pues están en el limbo de son fármacos o no. Me refiero al cannabis, al CBD, que hoy en día ya es medicinal y ya está preparado como un medicamento, que son sustancias químicas, que son los cannabidoles derivados de la marihuana. O sea que el abanico de posibilidades de tratamiento para el paciente con epilepsia cada día es más amplio. Y donde se ha avanzado más en el mundo entero es en la cirugía. Y toda unidad de epilepsia moderna contempla la cirugía como una opción de tratamiento. Y no solo el tratamiento debe estar enfocado a la epilepsia como si fuera la única entidad, porque muchas veces estos pacientes tienen comorbilidad. Comorbilidad significa que tengo en paralelo otra enfermedad simultáneamente. Entonces yo tengo que dedicarme no solo a la epilepsia, sino a la comorbilidad, porque muchas veces tratando la comorbilidad mejoro incluso el control de la epilepsia, y por eso epilepsia y sueño. Porque epilepsia y sueño son dos cosas que muchas veces van de la mano. Sí, doctor, ya vamos a hablar sobre el sueño, que es muy interesante y muy importante, pero en la terapia quirúrgica dice que un 20% no avanza o no progresa con fármacos. Pero ese 40% que sí progresa con fármaco, le pregunto, si ese papá lo está escuchando y dice, bueno, yo quiero entonces irme al tratamiento quirúrgico para quitarle la epilepsia de raíz. No, no es que no es de raíz, porque, claro, el procedimiento quirúrgico siempre va asociado a un riesgo, y siempre en medicina sopesamos riesgo versus beneficio. Si yo tengo un paciente que le pongo un fármaco, que es un fármaco seguro, y lo puedo tener controlado, pues esa va a ser la opción de tratamiento, porque una cirugía es una neurocirugía, es abrirte el cráneo y es hacer una cirugía sobre el cerebro. Y ojo, no todo paciente es candidato a cirugía. O sea que el paciente Hay tiene que reunir criterios. una serie de condiciones para decir, señor, usted o este niño es candidato a tratamiento quirúrgico. No todas las epilepsias son susceptibles de ser tratadas quirúrgicamente. Y generalmente el paciente que llega a nuestra unidad de epilepsia para estudio, para contemplar la posibilidad de tratamiento quirúrgico, son aquellos pacientes que no han podido ser controlados con fármacos. Y después de que no haya sido, lo indicamos para ver si existe una posibilidad de cirugía para ese paciente.
Ese tratamiento, doctor, de ya el niño o la niña, ese tratamiento es de por vida o ya cuando ya pasan a la adultez eso desaparece, ya eso es de por vida. Mira, eso es otro mito, que todas las epilepsias, cuando pareciera que cuando decimos epilepsia es un tratamiento y una enfermedad para siempre, eso no es así. Hay muchas epilepsias que están relacionadas con la edad y que se curan, ¿sí? Se curan. El cerebro es una estructura no solo maravillosa, sino muy dinámica, que tiene la capacidad de autorreparación. Y hay muchas epilepsias que están genéticamente programadas para aparecer en una edad y para desaparecer a otra edad. Entonces uno lo que hace con el tratamiento es evitar que el paciente tenga crisis y vaya lesionándose el cerebro en ese interín hasta que el cerebro llega a ese momento en que ya esa predisposición desaparece. Entonces el mito de que es para toda la vida, pues no es así. Y ahora que existe cirugía, pues para esos pacientes de difícil control, la cirugía también puede ser un tratamiento curativo. O sea que no hay que contemplar la epilepsia como una enfermedad para siempre. No es así. Habrá pacientes que sí, que tendrán la epilepsia como una acompañante durante muchos años de su vida. Sí, sí hay un grupo de pacientes en los cuales pues esto será una condición que tendrán que llevar, como el paciente que es alérgico o el paciente que es hipertenso o diabético. Sí, hay un grupo de pacientes que sí va a ser así, pero eso no es la norma. Ok, qué bueno, es una buena noticia. Ahora, vamos entonces con la calidad de vida. Ya tenemos un tratamiento esperanzador, calidad de vida. ¿En qué sentido? Hay estrecha relación con la falta de sueño. Ahí es donde entramos entonces con ese complemento, doctor. Diga, explique, ¿por qué hay esa relación con faltas de sueño, según bien sea por fármacos, bien sea por la misma enfermedad? Adelante. Sí, mira, la idea de manejar epilepsia y sueño al mismo tiempo es porque un porcentaje muy alto, casi el 50% de los pacientes que tienen epilepsia, tienen asociado un trastorno del sueño como consecuencia de la epilepsia. No solo por las crisis que pueden interrumpir tu sueño y fragmentar tu sueño, sino esas descargas eléctricas que van ocurriendo pueden hacer que pues, tu sueño pierda la arquitectura que habitualmente tiene que tener. Entonces, la calidad del sueño, a pesar de que tengas horas de sueño, se ve alterada. Y no solo eso, para mí fue una sorpresa cuando comencé a dedicarme al estudio del sueño, hice la maestría del sueño, encontrar que después de 15 años de manejar una unidad de epilepsia refractaria, enterarme que más del 30% de los pacientes que tenían epilepsia de difícil control, que era lo que yo veía todos los días, tenían apnea del sueño. Yo decía, caramba, pero si nosotros no hemos diagnosticado ninguna apnea del sueño, ¿dónde están esos pacientes? Y como siempre ocurre en medicina, uno diagnostica lo que sabe, los diagnósticos que tienes presentes y vas a buscar. Y pues resulta ser que sí, los pacientes con epilepsia refractaria, es decir, esa epilepsia difícil que no responde, en el mundo entero ya está bien reportado, 30-37% tienen asociado uno de los trastornos del sueño bien importante, que son las apneas del sueño. Es decir, que el paciente durante el sueño deja de respirar durante una fracción de tiempo o simplemente empieza a disminuir la ventilación y con ello obviamente la oxigenación de su cerebro. Y entonces ahí vemos la relación bilateral que existe. O sea, la epilepsia me generó esto y al mismo tiempo este trastorno del sueño, al no permitir una buena oxigenación de mi cerebro, hace que la epilepsia empeore. Sí, y a lo mejor esa es la causa por la cual no se está tratando bien, no responde bien a los fármacos. Porque el paciente cada noche, y recordemos que pasamos la tercera parte de nuestra vida durmiendo, el paciente no está ventilando bien, no está oxigenando bien su cerebro. Y además que durante el sueño es cuando el cerebro se repara, hay una serie de procesos muy importantes que ocurren durante el sueño que no se están dando en forma adecuada en ese paciente con epilepsia. Entonces por eso en todo paciente con epilepsia el estudio del sueño es fundamental. Doctor, ¿cómo se hace esos estudios a profundidad? Si ese niño o esa niña está siendo afectado en su sueño, o sea, ¿qué tipo de estudios realiza? Lo primero que tenemos que hacer es sospechar y es interrogar sobre el sueño del paciente. Y lo primero que se hace en cualquier especialidad es la anamnesis, que es el interrogatorio, el examen físico dirigido a evaluar cómo es el sueño de este paciente
Y hay que recordar que el sueño no solo se evalúa durante la noche. ¿Qué pasa en la noche? Pero ¿qué pasa en el día en el paciente que tiene un trastorno del sueño? En los niños, los trastornos del sueño, el insomnio, no se expresa como somnolencia necesariamente. Ese niño inquieto, irritable, hiperactivo, durante el día, a lo mejor la causa está en el sueño y el paciente no está durmiendo en forma adecuada, o el paciente no funciona bien en el colegio, o el adulto siente que no está funcionando, que no se concentra, que no memoriza. Dice, es la epilepsia, es el tratamiento. No, es el problema del sueño. Entonces lo primero que se hace es un interrogatorio adecuado, evaluar bien cómo es la vía respiratoria de ese paciente, si tiene obesidad, si tiene otro factor de riesgo para tener un trastorno del sueño. Y hay encuestas o entrevistas dirigidas para reunir de alguna manera síntomas que me aumentan la sospecha de que ese paciente puede estar teniendo un trastorno del sueño. Y cuando ya tengo una sospecha bien fundada, pues yo tengo formas de estudiarlo. Para estudiar el sueño, lo que se hace es la polisomnografía, que es un estudio en el cual tú registras al paciente durante el sueño, registras la actividad eléctrica cerebral, registras el movimiento de los ojos, registras el flujo de aire a través de la nariz, a través de la boca, el esfuerzo respiratorio, cómo se satura, es decir, cómo se oxigena la sangre, cómo es la frecuencia cardíaca de ese paciente y qué movimientos tiene. De esa manera yo estudio todos los trastornos del sueño y si tiene, por ejemplo, apneas del sueño. Y tengo formas similares de estudiar la epilepsia, que es el videoelectroencefalograma, que es un estudio en el cual el paciente también se monitoriza toda la actividad eléctrica y se hace un video simultáneo para estudiar qué pasa en el cerebro de ese paciente en cada momento, porque eso lo hago de día y de noche, durante 24, 48, 72 horas seguidas, si es necesario, para ver qué pasa en su cerebro despierto, dormido, y qué pasa en su cerebro cuando tiene una crisis epiléptica. Y de esa manera yo puedo conocer en detalle cómo es la epilepsia de ese paciente. Esos son como los estudios que hacen los cardiólogos con el famoso Holter, que le colocan el aparato y empieza para verlo, cómo es el monitoreo en sus actividades diarias. Sí, ¿por qué? Porque fíjate, ¿qué pasa con el cardiólogo? El cardiólogo, tú vas porque dice, yo tengo palpitaciones, y el cardiólogo te examina y en ese momento tú no tienes nada. Y dices, no, pero en ese momento no tengo nada. Y te hace que te lo hace en 5 minutos y te dice, mira, salió perfecto, estás estupenda. Y tú sales del consultorio, llegas a la esquina y otra vez me dio. Y te regresas corriendo al donde el consultorio y dices, pero ya no tengo nada. Entonces, ¿qué pasa? Que las arritmias pueden ser intermitentes, van y vienen. Y si en los 5 minutos que te hicieron el registro electrocardiográfico no pasó nada, en ese momento sí es cierto, esos 5 minutos fueron estupendos, pero no quiere decir que a las 24 horas del día tú estás estupenda. Lo mismo pasa en el cerebro, la actividad eléctrica normal no está todo el tiempo, va y viene, y si resulta ser que durante esos 30 minutos que duró el estudio electroencefalográfico no hubo descargas, no quiere decir que no las hay, yo no las registré en ese momento. Y entonces, para el cardiólogo es más fácil colocarte el Holter, porque es un aparato pequeño. Ya se hay, existe en otros países algo similar en el cerebro, pero nosotros lo que hacemos, tenemos una máquina que no puede ser trasladada, entonces el paciente se queda con nosotros. Entonces, tanto para polisomnografía como para videoelectro, el paciente se hospitaliza y se deja en un cuarto solo con su acompañante durante 24, 48 horas o la hora que sea necesaria para el videoelectro. Para polisomnografía es suficiente con una noche. Estudiamos el sueño durante toda la noche. Ahora, doctor, como un diagnóstico integral sería, o sea, el deber ser, o sea, su especialidad, su persona, tiene todo. Tiene la neuropediatría, tiene o sea, él es epileptólogo, tiene el máster en sueños, pero no todos tendrán esta especialidad. Pero hablemos en términos generales para la educación de la comunidad que lo va a escuchar o que lo está escuchando. El diagnóstico integral sería la parte del videoelectroencefalografía, el estudio del sueño, para llegar como que a un diagnóstico más completo. Doctor, ¿cree usted que eso sería lo ideal para no tener dudas? Pero mira, es como todo, tú vas de menos a más. Hay epilepsias sencillas que no requieren toda esta parafernalia de estudio, pues, porque son sencillas y son de fácil control. Entonces, lo importante es que todo paciente con epilepsia tiene que ser vista por un médico especialista
bien sea neurólogo infantil, neuropediatra o un neurólogo de adulto. Y hay un porcentaje de pacientes que van a ser tratados de manera muy sencilla. Y claro, el neurólogo infantil o el neurólogo de adultos, cuando se enfrenta a una epilepsia de difícil control, es cuando recurre al epileptólogo. Y claro, ya cuando llega a nuestras manos, a nuestra unidad, que son esos pacientes quizás más difíciles, pues uno trata de hacer un estudio completo para evaluar todas las posibilidades de tratamiento. Y entonces es cuando empezamos a hacer todo esto. No quiere decir que todo paciente con una sola crisis o dos crisis, que tenga, por ejemplo, pues una epilepsia rolándica benigna de la infancia, que es una epilepsia de fácil control, con buena respuesta, no necesita todo esto. Es un paciente que se puede controlar por cualquier pues, neurólogo infantil, y hay excelentes neurólogos infantiles en todo el país que están en capacidad de tratar eso, y además tienen la responsabilidad y la conciencia de saber de que si en algún momento las cosas no van bien, pues lo van a remitir a un epileptólogo para que profundice más en el estudio de este paciente. Lo decía, doctor, porque todo niño, nosotros los papás, no, el niño no duerme porque es niño, el niño no duerme porque es hiperactivo, entonces comienzan las confusiones porque entonces la maestra me dijo que déficit de atención y por eso que no duerme, fíjese, ¿no? Y si hay un diagnóstico de epilepsia, por ejemplo, fíjese que el sueño tiene mucho que ver, entonces es importante resaltar esto para que la mamá tenga como un signo de alarma y sepa que esto hay una estrecha relación con la falta de sueño. Doctor, los niños TEA, hay también mitos, hay mitos, mitos no, hay según diagnóstico de un neuropediatra, cuando ya van a hacer el diagnóstico a los niños TEA, ellos le hacen como protocolo un electroencefalograma, porque ellos tienden a tener crisis convulsiva. Eso es así, doctor, sus casuísticas, ¿qué le dicen? Sí, mira, los niños con trastorno del espectro autista TEA tienen más riesgo que el niño regular de tener epilepsia, ¿cierto? E incluso en el niño con TEA, el diagnóstico de una crisis puede ser más difícil porque al tener un trastorno de la comunicación, tener conductas atípicas, tú no sabes si es una crisis epiléptica o es parte del TEA. Entonces puede ser más difícil identificar crisis, sobre todo esas crisis que no son convulsivas, que son muy obvias para cualquiera. En el niño con TEA puede ser más difícil el identificar, está teniendo una crisis epiléptica, y por eso muchas veces es el electro el que te da la pista. Y ojo, hay un grupo de pacientes con TEA en el cual hay una neuroregresión, es decir, un paciente que ya era capaz de tenía ciertos logros en su neurodesarrollo, en su lenguaje, y empieza a tener un retroceso, que es lo que llamamos neuroregresión. Eso puede ser causado por una actividad eléctrica anormal en su cerebro, y entonces en esos casos es cuando tiene mayor importancia la realización de un electroencefalograma, porque si identificamos que está ocurriendo eso, sería susceptible de tratar para evitar que se generara un daño después pues, irreversible. Porque esas descargas eléctricas que a veces no van acompañadas de una manifestación clínica o no la estoy identificando, puede generar un daño en su cerebro. Y ojo, y hoy en día se sabe que particularmente es así, sobre todo si esas descargas ocurren con mucha frecuencia y durante el sueño. Porque en el sueño no solo reparamos, siempre tenemos el concepto de que el sueño es un estado muy pasivo. Y no es así. Resulta ser que durante el sueño es que memorizamos. Por eso decían las viejitas, que tienes que dormir, que estás estudiando. Es verdad, un niño que estudió durante el día, que aprendió, que no duerme bien, al día siguiente no se acuerda. ¿Y qué pasó? Es que durante la noche no solo descanso, memorizo. Fijo lo que es la memoria a largo plazo. Increíble. Entonces fíjate qué apasionante es el sueño. Realmente yo estoy enamorado del estudio del sueño porque he descubierto un mundo, así como quien abrió el closet de Narnia y se encontró que había tanto detrás del sueño, y tanto así que el estudio del sueño se está convirtiendo en una especialidad médica en muchos países del mundo. ¿Qué eres tú? Somnólogo, así como ser cardiólogo, ser pediatra. Yo soy somnólogo. ¿Y qué es eso? Médico especialista en sueño. Increíble. No es que es así, doctor, es así. El sueño es reparador, es reparador, sencillamente es reparador. Inclusive los endocrinólogos mandan a los niños a dormir a ciertas horas porque hay unas horas específicas donde se activan las hormonas de crecimiento. Es que eso es lo que llamamos cronobiología, porque cuando hablamos de cronobiología no solo es sueño, porque uno relaciona cronobiología, pues claro, de día despierto, de noche dormido,
Pero es que resulta que uno tiene en su cerebro un reloj que está en el hipotálamo, en el núcleo supraquiasmático, y fíjate tú puedes estar en una habitación sin reloj, nada, y tú dices, cúnchale, me está dando como hambre. Y cuando buscas el reloj, claro, son la 1. ¿Y cómo tu estómago se enteró de que era la hora de comer? ¿O cómo te enteras tú de que es la hora de dormir, aunque no tengas un reloj de pulsera? Tu cerebro tiene un reloj que te marca las horas de 24 horas, porque generalmente todos tenemos un reloj de 24 horas, no siempre es de 24 horas, puede ser de más de 24, de menos de 24, tu reloj biológico, pero ese reloj biológico te informa cuándo tienes que dormir. Y no solo cuando tienes que dormir, resulta que esos genes reloj que se expresan allí, también se expresan porque todas las células de tu organismo tienen genes reloj. Entonces por eso te da hambre a 1 hora, por eso tu sistema hormonal funciona a 1 hora, sintetiza hormonas de crecimiento en la fase de sueño de ondas lentas y tu perfil hormonal cambia a lo largo del día. Y no solo tu sistema hormonal, tu sistema cardiovascular. De hecho, los hipertensos ahora se clasifican en aquellos que disminuyen su tensión arterial durante el sueño y los que no disminuyen su tensión arterial durante el sueño. Eso tiene mucha importancia, porque ese paciente en el cual no le baja la tensión arterial durante el sueño, como debe ocurrir, tiene más riesgo de tener complicaciones de esa hipertensión y de hacer un accidente cerebrovascular o un infarto. Entonces, fíjate lo importante otra vez del sueño, y en este caso, con el corazón. Increíble, increíble. No, ya lo voy a comprometer. Vamos a dedicarle una entrevista especial del sueño, porque son muchas las cosas que se pueden descubrir y muchas cosas que se pueden prevenir. Es que es tan interesante, desde que yo me dediqué al estudio del sueño, yo me sorprendía porque no hay lugar donde yo tenga una reunión donde digan, es que él hace sueño, todo el mundo tiene una pregunta que hacer. Yo me convertí en un hombre interesante a partir de entonces, porque en cualquier cena resulta ser que el tema de hablar del sueño, todo el mundo quiere hablar del sueño porque todo el mundo tiene una experiencia, porque todos dormimos. Y ojo, no un ratito, Claro. la tercera parte de nuestra vida. Si tuvieras 60 años, resulta que tuviste 20 años durmiendo. 20 años durmiendo. ¡Wow! ¡Qué desperdicio! No, qué útil, qué bien me hizo para funcionar los otros 40 años de manera adecuada. Es así, increíble, doctor. De verdad que dio una clase bastante importante para todos nosotros, incluyéndome, por supuesto. Yo siempre aprendo de todos ustedes y sobre todo a la comunidad, los padres que tienen sus hijos, pues con diagnóstico de epilepsia. Que pacientes con epilepsia, ojo, ¿cómo es tu sueño? ¿Cómo es el sueño de tu hijo que tiene epilepsia? Tengamos eso presente porque ahí podemos tener una clave importante para el tratamiento, para el control de este paciente y que no se añada un daño adicional. Por supuesto, y sobre todo que se haga el efecto. Y esto no es nuevo, ya Aristóteles, y estoy hablando de cientos de años antes, décadas antes de Cristo, ya Aristóteles se había dado cuenta de que había una relación entre la epilepsia y el sueño. Ya aquellos pensadores griegos y la mitología griega está llena de mensajes que te hablan de sueño y epilepsia. Es así. Y sobre todo también, doctor, para la efectividad del fármaco, el tratamiento en sí. La alimentación, doctor, la parte alimenticia, ¿hay algunos alimentos que pueden influir, alterar estas crisis convulsivas o es indiferente? Mira, yo diría, depende, si estamos hablando de niños, el niño tiene que seguir teniendo una alimentación correcta, balanceada, que incluya todos los grupos, todas las vitaminas, tratando de disminuir la ingesta de psicoestimulantes, me refiero a estas bebidas como que contienen cafeína, bien sea los refrescos de cola, bien sea el té que tiene teína, que también es un estimulante. Entonces estas cosas en los pacientes con epilepsia, pues debemos de tratar de, no es una prohibición absoluta, pero tratar de controlar la ingesta de estas cosas, bien sea en niños o en adultos también. Y bueno, en los niños hay muchos mitos de que si la leche, que si el trigo, que si los azúcares. Yo creo que hay que tener simplemente un criterio de lógica y sentido común. Todo niño con epilepsia o sin epilepsia tiene que tener una alimentación balanceada y hay cosas que realmente no son buenas en ningún niño, con epilepsia o sin epilepsia. Y ciertamente cada día se hace más investigación en intestino y sistema nervioso central.
Y aquello que antes parecía, y yo me encuentro dentro del grupo que antes era un poco escéptico en cuanto a intestino y cerebro, ahora que vengo llegando de estar pues una temporada larga en España nuevamente, me encuentro que en el centro donde yo me formé, que es un centro donde se hace mucha investigación, ahora se está haciendo investigación seria entre intestino, probiota, flora intestinal y cerebro. Y no solo en niños, también en adultos. Entonces sí, es importante lo que comemos, es importante nuestra salud digestiva también para nuestro cerebro, porque intestino y cerebro comparten muchos neurotransmisores. Por eso dicen que el intestino es como un segundo cerebro. Exactamente, así lo dicen, los afirman muchos gastroenterólogos. Doctor, muchísimas gracias, fue de verdad un honor, muy clara la exposición y yo creo que no hay duda, sobre todo esperanza, hay esperanzas para aquellos papás, para los niños y sobre todo su calidad de vida, que es lo más importante para esos niños. Yo creo que, bueno, la llamamos una población especial, porque sí, porque es la edad en la que todos somos buenos y por eso tenemos que cuidarlos. Es la parte buena de la humanidad. Es ese momento en el que todos fuimos buenos. Entonces, mientras sean buenos, pues es nuestro deber cuidarlos para que puedan ser buenos y sanos. Por eso ver niños es espectacular. Ay, sí, y se nota que siente esa vocación. Doctor, ¿dónde podemos encontrarlo? Mira, yo y mi equipo estamos en el Centro Médico Docente La Trinidad, donde tenemos un equipo multidisciplinario, donde podemos hacer todo lo que necesita un paciente con patología neurológica y en especial con epilepsia. Perfecto, muchísimas gracias, doctor. Fue un honor. Ya próximamente enlazaremos hablando sobre el sueño, que es un tema bastante interesante, y agradeciendo, por supuesto, ese aporte que ha dado el canal. Para todo lo que tú desees, ya sabes que para mí es un placer poder ayudar a través de esta vía y te felicito por tu iniciativa y siempre estaré dispuesto a compartir información porque los médicos somos personas no solo que recetamos, somos personas que transmitimos información y si no sabemos dar información no somos médicos completos, integrales. Excelente, un aplauso para usted y de verdad que es la idea, esa es la idea y esa es la idea del canal y está siguiendo por supuesto la ruta o la estrada de Salud es Vida. A la próxima, doctor, y muchísimas gracias, continúa así. Ánimo y muchas gracias por tu deferencia en invitarme. Gracias a usted, doctor, a la próxima. Salud es Vida.